Welcome to welcome to Bienvenido a una lección sobre dominio práctico y rango. El dominio práctico de una función es el conjunto de todos los valores posibles para la variable de entrada que tienen sentido en una situación dada. Y el rango práctico de una función es el conjunto de todos los valores posibles para la variable de salida que tienen sentido en una situación dada. Entonces, el dominio práctico y el rango práctico se ocupan de los problemas de aplicación. Veamos un ejemplo. La estación de servicio actualmente está cobrando $3.83 por galón de gasolina. El costo, CDN en dólares, para llenar su automóvil depende de la cantidad de galones, N, que bombea. El tanque de su automóvil puede contener un máximo de 20 galones de gasolina. Entonces, para la parte A, se nos pide determinar esta situación, ¿cuál es la variable de entrada? Se nos asigna la función CDN, por lo que sabemos que la entrada es N, que debería ser la cantidad de galones de gas. Entonces, en esta situación, la variable de entrada es la cantidad de galones de gas. of gallons of gas. For part Para la parte B, se nos pide determinar el dominio práctico. El dominio práctico sería, y ahora porque sabemos que la variable de entrada es el número de galones de gas, el dominio práctico sería el número de galones de gas. Eso tiene sentido en la situación. Bueno, su automóvil tiene un máximo de 20 galones de gasolina, por lo que no puede comprar más de 20 galones de gasolina, pero puede comprar exactamente 20 galones de gasolina como máximo. Ahora queremos considerar la menor cantidad de gas que podría comprar. Bueno, podrías comprar 0 galones de gasolina al no comprar nada de gasolina. Y, por supuesto, puede comprar cualquier cantidad de gas entre 0 y 20 galones. Y, por lo tanto, el dominio práctico sería, N debe ser menor o igual a 20, y mayor o igual a 0. Para la parte ciencia nos pide determinar la variable de salida. La variable de salida es el costo en dólares. Entonces, para la parte 500, se nos pide determinar el rango práctico que sería el conjunto de todos los valores posibles de la variable de salida, que en este caso serían todos los costos posibles al comprar el gas. Bueno, si compra 0 galones de gasolina, entonces el costo sería 0. Si compra 20 galones de gasolina, el costo sería de 20 veces $3.83. Lo que podemos ver sería $76.60, o solo 76.6. Lo que significa que el rango práctico sería de 0 a 76.6 incluyendo ambos puntos finales. Entonces CDN debe ser menor o igual a 76.6 y mayor o igual a 0. Antes de irnos, veamos esto gráficamente. En azul vemos el gráfico de nuestra función de costo, CDN es igual 3.83 a dólar por N, el número de galones de gasolina. Pero para esta situación, debido a que el tanque contiene un máximo de 20 galones de gasolina, observe cómo las posibles entradas serían de 0 a 20 galones de gasolina. No tiene sentido graficar nuestra función más allá de una entrada de 20, porque el tanque tiene un máximo de 20 galones. No tiene sentido graficar la función para valores que son menores que 0, porque no podemos tener galones negativos de gas. Y una vez que tengamos una restricción en la entrada, observe cómo eso cambia la salida. Las salidas posibles son de $0. Todo el camino hasta un tanque lleno de gasolina, que costaría $76.60. Espero que hayas encontrado esto útil.